9:07. Con nosotros están dos distinguidos invitados internacionales, el doctor José Miguel Serrano Ruiz y el doctor Eugenio Rubio. Ellos están en el país para participar, están invitados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que está invitando a un seminario que se titula La sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, una visión comparada. El doctor José Miguel Serrano Ruiz es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Él fue asesor de la ministra de Justicia de su país en el periodo 1997-2000 y es miembro de la delegación española para el convenio de la ONU sobre clonación, que es 2002-2013. Y entonces él va a tratar un tema: soberanía nacional y nacionalidad, la relevancia de la condición de migrante. Y el doctor Eugenio Rubio, que es profesor de Teoría de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es un académico correspondiente a la Real Academia Española y de Jurisprudencia y Legislación y presidente de una entidad que se llama Consulting Internacional de Abogados Asociados. Es decir, que ellos han venido a participar en este seminario, la sentencia del Tribunal Constitucional, una visión comparada. Entonces, quisiéramos que nos explicaran del contexto, ¿no?, del derecho migratorio, qué visión tiene sobre lo que se está debatiendo y lo que está ocurriendo en estos momentos en la República Dominicana. Bueno, pues la verdad es que es una sentencia muy interesante la que ha producido el Tribunal Constitucional dominicano en una cuestión muy sensible sobre la nacionalidad, y a la luz de la sentencia pues ha habido un debate ciertamente a veces un poco agrio sobre algunas circunstancias y sobre su relación con los derechos fundamentales, ¿no? Y que lo que veníamos un poco era con la intención, o se nos había propuesto, que lo intentáramos centrar desde la visión de qué significa la nacionalidad, cuáles son los sistemas de acceso a la nacionalidad y si el Estado dominicano tiene derecho a fijar sus reglas de nacionalidad y con qué límites. Entonces íbamos a entrar, yo fundamentalmente entraré en la idea de si se han roto o no estos límites, porque parece que los votos disidentes apuntaban a que se habían roto los límites que todo Estado tiene en su legítimo derecho a fijar la nacionalidad. Y algunos pensamos que no, que esos límites no se han roto, y eso es un poco la cuestión fundamental que vamos a tratar. O sea, que el Estado dominicano tiene el derecho, Claro, porque aquí hay dos ideas que se están manejando. Primero es que existe una especie de ius soli que viene con un paquete y que entra el ius soli con todas sus consecuencias y sin ningún tipo de matiz en las legislaciones. Y esto no es así. Es decir, los estados normalmente, sobre todo cuando tienen migraciones temporales, que parece que es un dato, es decir, de temporeros, suelen establecer una regulación de acceso a la nacionalidad que no es, podríamos decir, sencilla, ¿eh? Y por otro lado, los estados tienen ciertas obligaciones para las personas que nacen en su territorio, y la fundamental de ellas es limitar la apatridia, porque se pretende en todos los convenios internacionales que no haya apátridas, pero la limitación de la apatridia no exige convertir en nacionales a todos los nacidos en tu territorio si el apátrida tiene otra nacionalidad, y ese es un poco el debate que vemos en la República Dominicana. Uno de los alegatos principales que se ha levantado desde que se produjo esta decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el supuesto carácter retroactivo de la decisión, porque como se ha interpretado lo que están planteando las constituciones dominicanas de manera consecutiva desde 1929, se entiende que esta referencia es retroactiva. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar este aspecto.
Sí, buenos días. Efectivamente hemos debatido sobre esta cuestión. La nacionalidad, el concepto de nacionalidad es un concepto que integra muchos otros conceptos. Y evidentemente no es igual el derecho de nacionalidad que el derecho de residencia, el derecho que tienen las personas a residir en un determinado territorio. Y desde el punto de vista que comenta, que es la retroactividad, es decir, los derechos más inherentes a la nacionalidad y que tienen que ver con la libertad, consisten en que los nacionales pueden participar de los procesos políticos que llevan a ocupar cargos en los órganos de poder de la comunidad política a la que pertenecen. Evidentemente, desde esta posición, una retroactividad es absolutamente imposible, porque evidentemente una persona, por más que se nacionalizara hoy dominicana, no podría participar en un proceso político de hace 15 años o 20 años atrás. Con lo cual, ahí lo que se plantea, parece más, serían las condiciones de acceso a la nacionalidad dominicana, como requisitos de procedibilidad que se conceden desde antes. Eso evidentemente son decisiones políticas, es decir, el derecho puede plantear soluciones, el derecho nunca anuncia el problema es una cuestión de hecho, y esa cuestión de hecho necesita una resolución política, y esa resolución política se plasma en una norma jurídica. Desde un punto de vista de posibilidad, pues naturalmente que el Estado dominicano, que es un Estado absolutamente soberano, podría decidir lo que quisiera. Es decir, si puede cambiar la Constitución, puede darnos una nueva Constitución, pues evidentemente podría hacer cualquier cosa. Bueno, otra cosa diferente es de si efectivamente los intereses nacionales dominicanos pasan por ahí, que yo personalmente creo que no. Es decir, la evolución, lo que se ve en el mundo, sobre todo cuando se analizan los códigos civiles desde el siglo XIX hasta hoy, es que el derecho de nacionalidad por jus sanguinis va desapareciendo prácticamente de todas las legislaciones. España, en su primer código de 1889, aceptaba el derecho del jus sanguinis, es decir, que eran nacionales españoles los que nacían en territorio español, pero esto en el año 54 desaparece y desde luego hoy no está ni mucho menos recogido en nuestro Código Civil. Y esta es la tónica general de todos los países. Es decir, frente a este proceso de globalización en el que vivimos, los estados nacionales se defienden efectivamente hacia adentro, defendiendo a sus nacionales y preservando sus identidades culturales y sus identidades jurídicas. Y en ese sentido yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es un magnífico ejemplo de la defensa que deben de hacer los estados nacionales. Es decir, y debemos ver las identidades, debemos ver las identidades culturales como algo estático que queremos preservar sin que se altere, o lo debemos ver como un proceso dinámico, plural. Esto afecta fundamentalmente, en sus últimas consecuencias, afecta a procesos genealógicos. Es decir, un nacional no es ni más ni menos que un hijo de un estado. Evidentemente es muy difícil poder elegir un padre, es muy difícil poder elegir un estado, y evidentemente venimos a la vida y nacemos en un estado, y ese es el sentido de que todo el mundo tenga una patria. La nacionalidad no es un producto de mercado que se pueda despachar como uno compra en el supermercado y dice, pues quiero nacionalidades y quiero 4, 15.000 o 20.000. Aquí se compran, aquí, en este país sí. Los chinos vienen y la compran en $10,000 y los que tienen dinero aquí se compran. Usted lo que me está hablando es, usted me está hablando de un proceso de corrupción que me imagino, sí, pero vamos a ver. Pero los procesos de corrupción no tienen que ver con los estados. Es decir, los procesos de corrupción se dan en todos los estados, pero también los estados tienen sus mecanismos para depurar esta corrupción. Y entonces lo que habrá que hacer es aplicar con mejor o peor suerte esos procesos de depuración de corrupción. Todos los estados, bueno. Lo que pasa es que como ustedes vienen invitados, discúlpenme, como ustedes vienen invitados invitados por una de las partes que está involucrada en el proceso, yo quiero decirle a ustedes, para de alguna manera empoderarlo de lo que piensa, la otra. Me gustaría saber cuál es mi parte, porque yo vengo invitado por la universidad, entonces cuidado, cuando viene a ver no le han dicho la realidad de aquí, usted se pone a hablar cosas sin saber lo que está pasando aquí.
Es una parte. Una muchacha nace en un espacio de corte de caña en la provincia de Monteplata, al nordeste dominicano. Usted me está diciendo que yo hablo. No, yo no le estoy diciendo a usted. Yo le estoy diciendo el diagnóstico. Me gustaría que me lo precisara eso. Bueno, pues eso es lo que yo he venido a hablar de una sentencia y no me tiene que explicar la sentencia. Bueno, pues yo no le estoy hablando de sentencia. Yo le estoy diciendo que en el nordeste de República Dominicana una muchacha nació. El Estado Dominicano trajo a su papá a cortar caña para acá. El Estado Dominicano la trajo para acá, favoreciendo al sector privado dominicano que trabaja sobre la base del tráfico de influencia y la corrupción. Entonces, después que ella tenía 28 años, que nació en el Batey, que habla como yo, que piensa como yo, que fue a la escuela donde yo voy, entonces una sentencia le dijo que ella no es nacional dominicana. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Es decir, pero si eso yo lo... Es un país que recibe 3.500 millones de remesas por la calidad de ustedes que reciben nuestros migrantes cuando se van a Europa y América. Sí, eso es lo que ustedes tienen que saber. España, a los hijos de dominicanos que nacen en España y que pueden adquirir la nacionalidad dominicana, no les hace españoles. Es decir, cuando hablamos de reciprocidad, usted vea el derecho como es en todos los países. Ahora mismo ha habido un referéndum en Suiza para ni más ni menos que salirse de Schengen, con las ventajas que tiene Schengen, porque no quieren que personas, en este caso de alto nivel, sigan ingresando en Suiza, que tiene un 23% de población extranjera, a ocupar puestos. Lo que yo le quiero decir, por supuesto que a mí el caso particular me afecta mucho, porque me dedico a los derechos fundamentales, pero si ustedes imponen la tesis maximalista que aparece en alguno de los votos particulares, la solución que va a ocurrir, yo no le digo que sea la que yo quiera o tal, la que va a ocurrir, ¿cuál va a ser? Bloqueo de frontera. Pues claro, si usted tiene que reconocer que todo hijo de haitiana quedaría en una situación de apatridia al nacer aquí porque no tendría la nacionalidad haitiana, ¿cuál es la solución que están adoptando los estados? No le digo la que tenga que adoptar, no dejar entrar. Eso es absurdo. No es absurdo, es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Para que ellos son pobres y son negros. Por eso es que lo estamos rechazando. Aunque si fueran como ustedes, blancos y ricos, estuvieran todos aquí. Con Ucrania, por eso, no conozco más blancos que los ucranianos. Y son negros. Es que por eso lo rechazamos. No es verdad, eso es lo que dice que no. Una pregunta. O sea, yo quiero intervenir en este punto, porque me parece que aquí hay algo que se está perdiendo de vista, que me parece que es muy importante. Se está planteando el problema de los haitianos en República Dominicana, pero realmente donde hay que plantear el problema es de los haitianos en Haití. ¿Qué pasa con su Estado? Es otra cosa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no cuidan a sus nacionales? Es decir, pues claro, se dice, bueno, vienen aquí explotados por el capitalismo dominicano. Así es. Claro, pero vamos como a ver. Esclavo. Claro, vamos a ver. Pero evidentemente, en esta situación, algo debe tener que ver el propio Estado haitiano. Es decir, ¿por qué el Estado haitiano, por qué no se lleva este debate al sitio donde se produce el problema? Que Haití no es un Estado, Haití es un conjunto de gente. Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista material puede ser así, desde un punto de vista formal, no. Es decir, desde un punto de vista formal, el Estado haitiano es un Estado internacionalmente reconocido. Eso sí. Y evidentemente habría que decir en esas estructuras por qué eso sucede. ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿por qué los haitianos tienen la situación que tienen y su país no se preocupa? Y sobre todo, ¿por qué el discurso? ¿Por qué el problema se centra en la República Dominicana? Porque el denotado Estado dominicano tan criticado internacionalmente, gracias al Estado dominicano podemos tener este debate. Desde luego este debate sería casi imposible en Haití. Si seguimos el debate vamos a llegar al punto de que ustedes fue que nos crearon ese problema. Es contradictorio defender los derechos de los inmigrantes y a la vez defender el derecho que tiene cada país de establecer su política migratoria. Por ejemplo, en un momento dado a España le podía interesar atraer a latinoamericanos, por ejemplo, y daba ciertas facilidades, pero ya no ante la crisis. Entonces, en el caso de República Dominicana puede establecer sus condiciones para que los haitianos vengan, pero en otra condición, no como nacionales. O sea, hay contradicción en eso. Aquí hay un problema que yo creo que no se está tratando desde mi punto de vista, porque yo comprendo que hay una cuestión que se ha dejado, que casi lo que se llama una cuestión que se va pudriendo, que es el problema que hay aquí. Pero la cuestión fundamental desde mi punto de vista es
¿Los estados establecen las formas de acceso a la nacionalidad? Sí. Eso no se discute. Todos los estados la establecen. ¿Tienen límites en cómo las tienen que establecer? Sí. No pueden dejar a población en apatridia. ¿Todos los estados reconocen que la gente que nace en su territorio es nacional de ese país? No. ¿Los certificados de los registros prueban la nacionalidad? No. No la prueban necesariamente la nacionalidad. Y eso es sobre lo que hay que debatir. Y el gran debate de la sentencia, que yo creo que es el debate fundamental, porque por el que la Corte Interamericana ha interpretado una cosa, por la que hay dos votos particulares y por lo que existe la mayoría, es si el criterio de que los temporeros no eran emigrantes que sus hijos adquirieran la nacionalidad, si ese criterio es un criterio que se está aplicando con carácter retroactivo por el Estado dominicano. Esa es la gran discusión. La gran discusión es esa. Si se trata de un criterio del 2005, del 2010, que se está aplicando hacia atrás y que por lo tanto no podría afectarse en ningún caso a esta señora, porque esta señora ha nacido en los 80, el 84, si no recuerdo mal, y por lo tanto no se le podía aplicar con efecto retroactivo. Y lo que sostiene la sentencia es que este criterio, que es un criterio que no es salvaje, es un criterio que no es raro, es un criterio que está en el convenio, en el modus vivendi con Haití, que incluye a los temporeros y sus familiares, y pone y sus familiares, si este criterio se venía aplicando desde los años 30. Otra cosa es que la República Dominicana se plantee, oiga, yo tengo aquí a una persona que lleva 28 años aquí, que habla mi lengua, que se ha educado en mi colegio, ¿qué tal? ¿Esta persona debería ser dominicana? Eso es otro debate. Si ustedes lo quieren naturalizar, ¿quién lo va a discutir? Bueno, una ley de naturalización. Escúchame, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución antes del 2010? Porque el problema es lo de la transitoriedad. Sí. No hay transitoriedad de 50 años, 60 años. Si le dan otra nacionalidad, o se la quitan ese desarraigo. Porque las constituciones se aprueban también viendo lo étnico, como él dijo, lo sociológico, lo del arraigo. Gente que no conocen Haití y que nacieron aquí y que la Constitución antes del 2010 decía que eran dominicanos. ¿Por qué le ponen una transitoriedad para justificar quitarle la nacionalidad? Porque el concepto de transitoriedad que tanto se ha discutido y que es desgraciado se remite en este sentido a los temporeros y sus familiares que vienen en virtud del convenio a realizar labores supuestamente temporales aquí y que no son emigrantes. Bueno, los trajeron las compañías estadounidenses. ¿El Estado? Y las compañías estadounidenses lo trajo el Estado. Y los establecieron aquí porque era más rentable colocar. El Tribunal Constitucional firmó y trajo. El papá de Juliana lo trajo el Estado Dominicano y le dio incluso un documento que ahora pueden decir que no es válido, pero le dio un documento al papá de Juliana. Vamos a ver, los documentos que supuestamente tiene esta señora, por lo que dice la sentencia, que yo conozco la sentencia, quiero decir que no son los documentos que debía haber adquirido para regularizar. Ellos conocen otro distinto a lo que está en la sentencia, ¿no? Ellos están manejando. Vamos a ver, es que yo creo que ellos tienen unos documentos secretos que no están en la sentencia. Vamos a ver, yo creo pero lo de Amnistía Internacional era intromisión. Si fueran alemanes, nadie estuviera hablando de eso. Estamos hablando de eso porque son pobres y porque son negros. Vamos a concluir con esta. Hombre, si fueran alemanes habrían perdido la nacionalidad polaca, la nacionalidad chica. No, aquí. La nacionalidad de esto cuando movieron a 6 millones de alemanes. Si fueran húngaros cuando los expulsaron también. Pero aterríceme aquí. Si fueran rumanos, que son más blancos, ya que hablan de si negros o no negros, que son más blancos que nosotros, pues han tenido hasta este año limitado el derecho de tránsito en la Unión Europea. Ustedes son españoles los dos. Si son alemanes, los suizos, la norma suiza, la famosa norma, el referéndum suizo de ayer se aprobó contra los alemanes. Lo que quiero decir es que cada uno tiene sus inmigraciones. Ustedes son españoles los dos, ¿verdad? Raciales. ¿Qué? Los dos son españoles. Sí. ¿Ustedes conocen a Sabina? Bueno, espérate, Julio, espérate. Tiene una canción que yo no lo voy a ofender, Julio. Él tiene una canción que se llama La Casa por la Ventana, donde él aborda el tema de la inmigración a España. Escúchenla,
para que ustedes vean lo que nosotros percibimos de ustedes. Pero vamos a ver, pero es que Sabina canta esas canciones a golpe de talonario y para defender determinados intereses. Entonces, ponme ahí La casa por la ventana de Sabina Yoba, para que tú veas cómo que se tratan las migraciones. Yo quisiera que mis manos fueran del tamaño de las montañas, para arrancar toda la frontera del mundo. ¿Cómo es que una Coca-Cola puede dejar por el mundo entero y una gente no puede? No hay ningún país europeo que acepte. Ponme ahí La casa por la ventana. No hay ningún país europeo que en este momento esté aceptando lo que usted dice. Pero si ustedes lo quieren aceptar, a mí me parece muy bien. Es decir, si la República Dominicana nosotros queremos. No queremos aceptar eso. Todas las personas que pasan de Haití. Porque no son blancos. Porque no son ricos. Que fueran blancos y ricos para que tú veas. Desde el enfoque de ustedes. Porque son pobres y porque son negros. Profesionales. Ponme ahí La casa por la ventana de Sabina para que vean cómo que España tiene que comportarse. Reconocidos y especialistas en este tema. ¿Cómo ha quedado el Estado Dominicano tras manejar el tema desde el momento de la sentencia hasta ahora y con el hecho más importante, más reciente, que fue la participación del presidente Medina en La Habana? ¿Cómo se ve? Pues evidentemente para aquellas ideologías que defienden la aldea global, manejados todo por la banca internacional, en esa nueva libertad que consiste en esclavizar a la humanidad, estarán absolutamente en contra de la sentencia. Los que defendemos que efectivamente los estados nacionales son los garantes de los derechos de las personas, pues evidentemente estamos absolutamente a favor y muy contentos de la valentía del Tribunal Constitucional Dominicano. Bueno, pues permítame reiterar. Ahí hay un problema que es indudable. Ahí hay un problema que es la cuestión en la que queda el Estado Dominicano en relación con el sistema interamericano de derechos humanos. Desde el punto de vista exterior, ese es el gran problema. Bueno, ya tú vas a terminar. Quiero reiterar, ¿Y me vas a poner mi canción? Ponme mi canción, porque uno pide canción cada rato. Son las 9:22. Ponme La casa por la ventana. ¿Tienen miedo? Pónganmela ahí. Las 9. Es cuestión de tiempo. Sí, tú la ponemos todos los días, Antonio. Por favor. Lo que pasa es que tú estás a favor de Julio. Ponme la canción La casa por la ventana. Permíteme cerrar esto. Búsquenla las dos. Ustedes apuesto que van a cambiar de actitud y me van a llamar por Sabina, salvo cuando me obligan. No, porque a ti te gusta Camilo Sexto. Okay. No, obviamente. No porque a Sabina no hay que, a Sabina no basta con escucharlo. Hay que estudiarlo. No, porque él no piensa ni estudia. A mí me gusta la canción criolla Arturo Zambo Cabero. Claro. Es lo que me gusta. Ponme ahí La casa por la ventana para que ustedes vean cómo se trata un peruano. No tenga usted tantos prejuicios, Déjeme reiterar. Bueno, gracias. A mí me gusta Arturo Zambo Cabero. Eso es lo que yo sé que hay mucha gente que está buscando esa canción en Google ahora mismo en el país. Permíteme reiterar que el Centro de Estudios Políticos, para los que quieran participar hoy de esta actividad, el Centro de Estudios Políticos y Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ha invitado a esta actividad sobre la sentencia 168-13, una visión comparada, con los panelistas, doctor Luciano Pichardo, expresidente de la Suprema Corte de Justicia en 2005, los doctores... No, pero para defender la sentencia, eso está bien. Pero ven acá, ¿qué pasa? No digo los tres planteamientos. Bueno. No hay nadie que esté en contra. Los doctores Luciano Pichardo, expresidente de la Suprema Corte de Justicia 2005, y los doctores Eugenio Rubio y José Serrano, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, que son quienes nos acompañan en el día de hoy. Esto es hoy jueves 13 de febrero a las 5:30 de la tarde en el auditorio número 1 del campus Santo Domingo de Aquino. Perfecto. De la Universidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Más que defender la sentencia, yo creo que ellos lo explicaron muy bien. Defender el derecho que tiene cada país de establecer a quién le otorga su nacionalidad. Yo digo que los tres defienden la sentencia. Eso está bien, es un panel para defender la sentencia. Eso es lo que está en este punto. Tienen que poner su nacionalidad. El concepto de nacionalidad.